Gracias te damos, Señor, en este tiempo maravilloso. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a su nombre. ¿Cuál es el tema de hoy? Buenas noches, bendecidos todos que se conectan con nosotros a través de la red social Facebook, a través de Siloé Casa de Adoración. Para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche y poderles traer la segunda parte de un tema enriquecedor que hemos venido hablando y que mi esposa ha venido desarrollando también, el cual es la ofensa, el perdón, y hoy cerramos con el arrepentimiento. Yo creo que uno de los temas más importantes dentro de la congregación o dentro del cuerpo de Cristo en sí, porque no podemos ver nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento. Correcto. A ver, este pueblo grande, fuerte y numeroso. Aleluya. ¿Qué hablamos con respecto a las dos primeras palabras que hemos estado escudriñando? Con respecto a la ofensa, con respecto al perdón. El perdón es un principio del reino, ¿verdad? Claro que sí, y debe ser un principio en nuestra vida. Debe ser un principio en nuestra vida. Prácticamente es la base del Evangelio, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nosotros estábamos hablando. Y es que cuando se manifiesta el Cristo se manifiesta y lo primero que dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentidos. Y qué importante este tema que mi esposa me habla y la manera en que lo trazó, porque la ofensa, cuando la persona no es liberada, no puede perdonar. Y cuando no hay un perdón, escuchen esto, cuando no hay un perdón de nosotros hacia la ofensa que recibimos, entonces eso muestra que no hay un arrepentimiento genuino en nosotros, porque se nos olvida que nosotros nos perdonamos también. Correcto, así es. Y es un principio, como dice mi esposa, que nadie, absolutamente nadie, dentro de la iglesia se puede brincar. Por eso tenemos que ser personas inofendibles. Esa palabra. Inofendibles. Tenemos que aprender a ser así. ¿Por qué? Porque siempre vamos a recibir vituperios, siempre vamos a recibir rechazo, siempre vamos a recibir exclusión, siempre vamos a ser los malos de la película, porque el mismo maestro lo dijo, o sea, a mí el mundo no me recibió. Si el sistema, oiga esto, si el sistema de este mundo no aceptó la educación y la vida del reino, entonces a ustedes tampoco lo van a aceptar en la educación y en la vida del reino que van a empezar a tener. Por eso el arrepentimiento es algo muy importante en nosotros para poder adquirir la nueva naturaleza y poder vivir de acuerdo a como el Cristo en los días de su carne vivió en esta tierra, ¿verdad? Hablamos algo tremendo y dijimos, el perdón trae sanidad, pero el arrepentimiento es el que trae el cambio, no al revés. Y dijimos algo muy tremendo porque a veces lo colocamos como al revés, ¿verdad? Perdonamos esperanzados en que va a venir un cambio. Y en realidad el cambio no va a ocurrir si no hay arrepentimiento. ¿Ok? Entonces esto es algo que tenemos que tener nosotros claro. Nosotros perdonamos porque hacemos la voluntad de Dios. Nosotros perdonamos porque como hijos entendidos, como personas restauradas, Dios quiere que transmitamos el mensaje que Él mismo nos impartió a nosotros. Amén. Pero sin arrepentimiento no hay cambio. Amén. Esto es importante. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Siempre les hago una preguntita al arrancar. Gloria a Dios, aleluya, no todos. ¿Qué me pueden decir? Cuando usted piensa en arrepentimiento, y usted sabe que a mí o a nosotros en esta casa nos gusta escudriñar, desmenuzar aquella palabra para poder llegar a un conocimiento mayor, para saber si la estoy aplicando correctamente, la estoy entendiendo correctamente,
no conforme a lo que mi mente piensa, sino conforme a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Entonces, cuando ustedes piensan en arrepentimiento, ¿qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? De no traer lo pasado, lo del pasado, como cosas que quieren hacer. ¿Qué es el arrepentimiento para Patricia aquí, para las naciones? El arrepentirse es no volver a cometer el error y no volver a traer a memoria. No volver a traerlo a la memoria, no volver a cometer el pecado, porque hay pecado y hay errores. No es lo mismo. Sí, también, ¿verdad? también son igual como el arrepentimiento y el cambio. Igual como, Ajá, ¿qué más podemos decir? Yo lo veo como un acto de amor también. Usted lo ve como un acto, el arrepentimiento como un acto de amor. Sí, porque ya uno no quiere, o sea, dejó la antigua manera de vivir, entonces ya usted se sostiene de que no quiere pecar, entonces se arrepintió de lo que estaba haciendo. Ah, ok. Entonces usted lo ve como un acto de amor porque usted dejó una pasada manera de vivir, de la cual no quiere volver a aquella vieja naturaleza. Es así. ¿Qué más podemos decir? Un dolor, dice la hermana Melissa, para las naciones, aleluya. Un dolor, cuando usted piensa en arrepentimiento, usted piensa que es un dolor que la persona llega a sentir por las malas acciones. Ah, ok. Amén. ¿Quién más? Estoy viendo a alguien aquí. No se quiere hablar. ¿Nadie más? Amén. Okay. Justin, yo lo veo así, usted como que ya no quiere decir nada. suéltela. ¿Qué pensás vos del arrepentimiento? El arrepentimiento. Sí, yo siento que el arrepentimiento y es la forma de buscar un cambio. La forma no, cuando uno quiere cambiar, de repente hay cosas que hace y busca cambio. Cuando uno quiere cambiar, es tu manera de decir, voy a hacer algo diferente. De dejar algo que estaba haciendo mal. Dejar algo que estabas haciendo que sabías que estaba mal. Ah, ok. Correcto. Ok. Bueno, pues ustedes saben que me gusta llevarlo siempre toda la escritura. Todos siempre tenemos como una noción, ¿cierto? De lo que aquella palabra significa, pero vuelvo y repito, nosotros tenemos que verlo a la luz de la escritura siempre. Tenemos que verlo, nosotros que somos pueblo del Señor, amén, porque el mundo tendrá sus conceptos, el mundo tendrá sus ideas, y yo siempre hago esta separación porque el mundo piensa una cosa, pero la palabra de Dios me enseña otra. Amén. Y siempre tenemos que verlo bajo la óptica de la escritura, a la luz del Espíritu Santo. Nunca se les olvide esto. Todo tiene que ser pesado por la palabra. Entonces, déjeme decirle algo. El arrepentimiento es un fruto. Santo. Ya podemos cerrar y nos vamos. El arrepentimiento es un fruto por lo cual es visible. Cuando una persona está arrepentida, es visible, es palpable su cambio, es notable su cambio. Amén. Es permanente, porque el arrepentimiento es la evidencia que se requiere para el cambio total y continuo. ¿Estamos acá? No puede haber un cambio total y continuo, porque nosotros tenemos que estar constantemente en un cambio, amén. Nosotros tenemos que estar en un constante renovar de la mente, en un constante aprender de la palabra, por lo cual hay cosas que tal vez hoy no pensaba, no creía que eran pecado, y conforme fui aprendiendo a través de la escritura, me di cuenta que sí. Entonces mi mente se tiene que renovar y yo me tengo que arrepentir. La pregunta que les hago, ¿el arrepentimiento es solo una vez, unas cuantas veces, o cómo sería en la vida del creyente? Todas las veces. El arrepentimiento es continuo. Sí. Continuo. Siempre tenemos que estar en arrepentimiento, pero quiero hacer una separación aquí también. Si ya la vi por donde voy.
¿Por qué? Porque no se vale estar en un arrepentimiento continuo de la misma cosa. Aló. Porque hay que hacer la separación entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento a mí me lleva a ejecutar las mismas cosas siempre, pero el arrepentimiento me lleva a dejarlas. Porque un verdadero arrepentimiento viene, ¿cómo lo podemos decir? El verdadero arrepentimiento precede el dolor que yo siento por lo que hice y sé que tengo que dejar. Pero el remordimiento por un momento me hace sentirme mal y al tiempo la persona lo vuelve a ejecutar. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel contra el pueblo de Jai. El Señor llegó y le dijo, no suban, y subieron. Subieron sin dirección del Señor. Y el Señor les dijo, yo no los envié. Y en su remordimiento subieron, y 100 de Jai destruyeron un ejército. Porque el remordimiento no es igual al arrepentimiento. No, jamás. De hecho, vamos a ir aclarando y separando lo que es el arrepentimiento y desligarlo del remordimiento. Con ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y también con un ejemplo muy hermoso que me puso el Señor, qué lindo, ¿verdad? Que es él. En cuanto a lo que es el arrepentimiento y hacer estas separaciones, porque como vuelvo y repito, si usted ya entendió, si usted ya comprendió que aquella actitud, aquel pensamiento, aquella acción que estaba yo realizando, aquella forma de vivir que yo tenía, aquella forma de pensar que me guiaba, está mal, ofende a Dios, me daña a mí, daña a los que están conmigo, no es posible que me esté arrepintiendo cada mes de lo mismo, cada semana de lo mismo, porque entonces quiere decir que no está operando un arrepentimiento allí. Y esto es justamente donde yo quiero entrar en materia un poquito más profundo, porque un arrepentimiento sin cambio, ¿sabe qué es? ¿Quiere que le diga qué es un arrepentimiento sin cambio? La persona puede decir, no, ya yo estoy arrepentido, de verdad. Pero si no trae cambio, ¿quiere que le diga qué es? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Grammys? Es una actuación. Voy a aterrizar aquí. Porque cuando yo digo que estoy arrepentido, pero no estoy trayendo el cambio, solamente estoy actuando. Pastora, ¿de qué me está hablando? Vea, lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros hablamos de una actuación, estamos hablando, vámonos allá al cine, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una actuación, estamos hablando de alguien que representa un papel que no es real. ¿Cierto? Alguien que representa un papel que no es real. ¿Cuántos han visto películas? Sí, amén. Y los varones y las mujeres se ven según lo que quieran proyectar, ¿cierto? Si el papel es un héroe, pues se va a ver valeroso, fornido, con una conducta intachable, pero no significa que esa sea la realidad, ¿o sí? Vamos a lo mismo, cuando quiere presentar a una mujer abnegada, una mujer muy virtuosa, pero si solo está actuando, no está teniendo una realidad, está representando un papel. Ahora, se lo voy a colocar de esta manera, permítame decírselo de esta manera. Ya aclaramos que hay una actuación. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, lo que hay es una actuación. Estoy explicando lo que es una actuación y me fui allá al extremo de Hollywood, ¿verdad? Donde están los actores y las actrices, donde desempeñan un papel que no es real, ¿cierto? Como las películas. No son reales, pero como nos emocionan y nos entretienen, ¿verdad que sí? Ok, entonces, partiendo de aquí, puedo decir que es alguien que finge un personaje. Escúchenme, ¿sí o no? Hay un público, pero no es su verdadera identidad, ¿o sí? ¿Cuántos conocen al famoso Superman? Esa no es su verdadera identidad. Al Caballero de la Noche, el tal Batman, pero esa no es su verdadera
identidad, ¿cierto? La verdadera identidad permanece ¿cómo? ¿Cómo permanece la verdadera identidad? Oculta. Oculta. Un actor, escúcheme lo que hace un actor, repite palabras, ¿sí o no? Claro. ¿Aló? ¿Me están viendo por dónde voy? Un buen actor repite palabras, gloria a su nombre, muestra emociones, incluso pueden llorar. ¿No los han visto? Mire, hay personas que actúan tan bien que hasta lo hacen llorar a uno. ¿Aló? Lo conmueven a uno. Pero todo es parte de una escena. ¿Cierto? Todo es parte de una escena, no de una transformación interna real. Escúcheme lo que le digo. Por eso es que Jesús usó esta palabra muy fuerte para describir la actitud espiritual de este tipo de personas y los llamó hipócritas. Pastor, vamos a ver si quieren, estoy diciendo que vamos a poner una plataforma, ¿cierto? Dijimos que un arrepentimiento sin cambio es solo una actuación. Ya vimos la actuación lo que era. Las personas pueden repetir palabras, pueden mostrar emociones, pueden incluso llorar, pero no es la vida real. Por eso es que la falta de arrepentimiento en la vida de la iglesia le genera no tener una casa estable donde crecer, madurar y desarrollarse. Porque todo lo que se le educa y todo lo que se le enseña le ofende y le incomoda su estilo de vida erróneo en el reino de Dios. Por eso es que hay personas que un día están en una congregación 2, 3 meses, 4 meses y luego se van. ¿Por qué? Porque lo que se les empezó a enseñar les movió el fundamento incorrecto que tenían por falta de un verdadero arrepentimiento. Por eso, como mi esposa decía ahora, el arrepentimiento es un fruto, no es una actuación. Y Juan dijo, el fruto tiene que ser digno. Y la palabra digno dentro del hebreo significa, digno quiere decir reverencia. O sea, el fruto que yo doy de arrepentimiento tiene que llevar el resultado de la vida de Cristo y de su sacrificio en mi vida. No es un nuevo nacimiento falso, es algo real, es algo que da testimonio, es algo que se manifiesta, es algo que se expresa, es algo que la gente puede decir, wow, el que hacía esto ya no lo hace porque es otro. Como dijo Pablo, aquel que le tenía miedo, ahora ya no le dicen, ahora este predica la fe que perseguía. ¿Qué cambio, ¿verdad? O sea, entonces el arrepentimiento no puede ser, el arrepentimiento es tan necesario en la vida del Hijo de Dios que no puede ser actuado. Jamás. No puede, aunque como viene enseñando mi esposo y venimos hablando, el arrepentimiento como la religión se aprende, pero no se puede vivir. Es aquí donde quiero hacer esta separación, porque hay personas dentro, y hablo de acá dentro de lo que es el ámbito de los creyentes, amén, de la comunidad, ¿cómo lo digo?, del pueblo del Señor, que está mezclado y atestado, déjeme decirlo de esta manera, con personas así, y usted me va a entender ahora. Bueno, yo sé que me entiende, pero vamos a tener un poco más claro por qué Jesús les decía a los fariseos hipócritas. En esta palabra hipócrita en el tiempo antiguo se utilizaba para aquellas personas que utilizaban máscaras en los teatros. ¿Aló? ¿Me está siguiendo lo que le digo? Entonces, cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas y usa esta palabra tan fuerte, era describiendo una actitud espiritual que ellos tenían, que se ponían máscaras. Por eso es que les dijo que eran como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de hueso de muerte. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban, ellos actuaban delante del pueblo, pero en realidad no vivían lo que predicaban, ni lo que enseñaban. Vean qué fuerte aquí, esto lo dijo en Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y para eso que le digo a mi esposa, no te lo hagas hipócrita.
también significa doble cara, Ajá. un doble cara, Ajá. un doble personalidad. Entonces, era utilizada esta palabra en el tiempo antiguo, ¿ok? Para las personas que estaban en el teatro, para los actores. Vean qué fuerte, para los actores, comparándonos a ellos con sepulcros blanqueados, que por fuera parecían hermosos, pero por dentro estaban llenos de muerte. Ellos actuaban, le voy a decir que actuaban la santidad. ¿Aló? Actuaban, se metían en su papel de pureza. Actuaban de que eran celosos por las cosas de la ley, para hacer cumplir la ley. Era una actuación, diga conmigo, una actuación. Y mi apóstol me enseñó algo y me dijo, la religión nunca va a traer un cambio, ni va a dar fruto. Por eso hay personas que usted las ve, son buenas religiosas, pero no tienen fruto de nada. No pasan nada en sus vidas. No pasan de un ser, porque actúan de la misma manera que actuaban los fariseos. Correcto. Pongo en contexto, estamos hablando del arrepentimiento y estamos diciendo que el arrepentimiento sin cambio es solo una actuación, nada más. Se está haciendo como en las películas. ¿Qué película estás viviendo? ¿En qué papel estás? Jugando, bueno, usted no. ¿En qué papel estamos? Hablemoslo así. Jugando a la santidad, jugando al celo por las cosas del Señor, jugando a que somos hijos de Dios, jugando a que somos ministros. ¿A qué estamos jugando? ¿O hay una verdad contundente que pesa en nosotros, que muestra la evidencia del arrepentimiento y ha traído el fruto de esa palabra? Por eso es que el Señor decía, porque no solo actuaban de esa manera, sino por eso es que el Señor les decía, el pueblo de labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí, porque solo actuaban delante del Señor, hablaban palabras. Dije que vea, ¿usted sabe cuánto se tiene que aprender un actor en cuanto al papel que debe desempeñar en una película? Son libretos de este grueso, donde tienen que aprenderse toda una secuencia del drama, de lo que deben hablar, cuándo deben hablar, cómo deben actuar, cuándo deben llorar, cuándo deben reír, cuándo tienen que mostrar esas emociones. Es de la misma manera. Hay gente que se aprende la palabra. Es que la religión, perdón amor, la religión se aprende. La religión se aprende. Sí, el reino se vive. Porque el reino de Dios es con arrepentimiento y con nuevo nacimiento la única y absoluta forma completa y total de poder verlo y de poder ingresar. Y él se lo dijo a Nicodemo: el que no nace de las aguas y del Espíritu no heredará y no podrá ver el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay que morir para vivir. Pero la religión te hace vivir lo que vos querés vivir, simplemente aprendiendo lo de su religión para que aparente que tiene una vida piadosa en Cristo. Esos eran los fariseos, esos eran los escribas, eran unos doble cara. Era gente que te decían, tenés que hacer esto y esto y esto, pero ellos no lo hacían. Así mismo es el religioso. El religioso viene, te dice, Dios me mostró un sueño, Dios me habló, Dios veo esto, me agarré en los aires con Belial, me agarré en un sueño con Fulano, con Sutano, con Mengano. Pero a la hora de la llegada, Catherine, vos ves la vida de esa persona y no vos decís no. No se congrega, no se somete, no se discipula, no se disciplina, no se instruye, no se corrige, se desaparece de la congregación y cuando lo ve está en otro lado o simplemente volvió al lugar donde quería estar, que es Egipto. Esa es la religión. ¿Por qué? Porque la religión te hace creer que Dios va a caminar a tu manera. Es que ese es el puntito. Porque vea, cuando la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces,
es aquí donde todo lo que hemos venido hablando lo vamos a poner en un solo párrafo y lo voy a describir de esta manera. Es un actuar espiritual, es aparentar obediencia. ¿Aló? Se aparenta obediencia, pero no tiene una rendición real. Correcto. Estamos acá. Está aparentando que es obediente, pero no se ha rendido realmente en su interior. No se ha rendido. Amén. Dice, es un actor religioso que sabe hablar lo que es correcto. Sí, es un actor religioso. Ahora ya les enseñé lo que era la película y les hablé de Superman. Ahora le voy a hablar de los actores del reino. Esto de actor religioso me recordó algo que está en una plataforma de streaming. Que alababa mucho a un actor, y un día eso salió un video, el actor que imitó a, entre comillas, al Señor, en su tiempo terrenal, y a la hora que habló y ya tiene su plataforma. Que hizo el papel de Jesús. Sí, ya tiene su app, y eso yo puedo hablar con ustedes y podemos expresar ciertas cosas. Y muchos creyentes se están yendo detrás de eso. ¿Por qué? Porque la falta de arrepentimiento te corta el discernimiento. Es que es tremendo. Estoy hablando de los actores religiosos que abundan, porque engañan. Vea lo que hace. Sabe hablar lo que es correcto. Si estás reunido entre gente que conoce palabra, habla palabra. Levanta la mano y dice amén. Correcto. Dice aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes? Sabe levantar las manos porque hay adoración. Sabe hacerlo, pero está en su papel de domingo, de jueves, de martes. Amén. Sabe llorar en el altar, pero no abandona el pecado. Llora, y usted lo ve. Hay que llevarle 100,000 servilletas, sacudirle los mocos y todo. Ay, ya lo dije. Pero no abandona el pecado. Llora todos los domingos por el mismo pecado. Llora todos. Y sabe llorar en el altar, obviamente, pero no abandona el pecado en el secreto. No corta con la práctica oculta, no cambia su conducta cuando nadie lo ve, porque cuando lo están viendo sabe actuar, pero cuando nadie lo ve tiene la conducta, y esa es la que no cambia. Por eso dije, no está arrepentido, finge una obediencia, ¿se acuerdan? Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Vaya conmigo a Proverbios 28:23. Dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, perdón. 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, oiga bien, los confiesa, que es donde empieza la sanidad y la liberación. No en los gritos y en el montón de aceite que ponen en la cabeza, no. La liberación inicia en el confesar mis pecados, en lo que me duele, en lo que estoy haciendo mal, en lo que reconozco que me ha acortado la vida en Cristo. Y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué les dije el domingo que significaba misericordia? Un tiempo eterno o un tiempo de Dios para el creyente, para que se aparte del pecado que lo está distanciando de él. Y algo muy importante aquí cuando mi esposa está ahorita enseñando esto, y es que, amor, la gente ve pecado como la práctica. Me voy a Egipto y me meto a Egipto en el charco y de todo, y me embriago, etcétera, y hago esto. No. Pecado también es rebelión pasiva. Es desobediencia dentro del reino. Es saber lo bueno que tengo que hacer, que la Escritura me dice y no lo hago. Hay gente que se apellida evangélico y se nombra cristiano, pero nacido de nuevo no tiene nada. ¿Por qué?
Pecado también es rebelarme contra lo que Dios a mí me dice que no debo hacer. No estoy hablando de la práctica del pecado del cual hemos sido rescatados, sino de las actitudes y aptitudes que tengo dentro del pueblo de Dios, como criticar y señalar lo que se me está enseñando porque me incomoda a lo que a mí me gusta hacer. ¿Estamos acá? El apóstol Pablo fue muy claro y les dijo: ustedes ya debiendo ser maestros, todavía toman leche. Y cuando les digo si toman leche, ¿qué es lo que viven haciendo los niños todo el tiempo? Viven en una peleadera. Mamá le dice: no toque la plancha, y la toque y se quemó. Así está el creyente. Pecado no es solo la práctica de la cual fuimos rescatados. Pecado es también saber hacer lo bueno que me enseña la Escritura y no lo hago. ¿Estamos acá? Eso Cristo se lo señaló mucho a sus discípulos. Mucho. Y es que él tenía que hacer esa separación, porque había un sistema religioso en ese tiempo. Y muy fuerte. Y ya el muy pueblo fuerte. había aprendido esa conducta y habían aceptado eso como si fuese una verdad. 200 años, casi aproximadamente. Después de Malaquías, casi más de 200 años tenían esa educación religiosa. ¿Se sabe? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos haciendo una separación entre el remordimiento y el arrepentimiento, y estamos señalando lo que es el verdadero arrepentimiento, con el único fin de que usted pueda escudriñarse por dentro y usted pueda decir: no, definitivamente, si yo quiero mostrar un fruto digno, yo debo hacer lo que dice el proverbio. Primero, confieso mi pecado. Segundo, me desendemoneo. Me aparto para alcanzar misericordia, pero muchos quieren misericordia sin apartarse del pecado. Y esto lo hablo de todo, ¿ok? Pecado es pecado delante del Señor, de todo. Desde el que miente, desde el que chismea, desde el que ve mal a su prójimo, desde el que critica, señala, desde el que no hace lo que sabe que debe hacer, por ejemplo. Pecado es pecado. Entonces, lo primero es arrepentirme, pero no es un arrepentimiento, sino abandono esa conducta. Es digamos, a la claridad que queremos llegar. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil para engañar a la gente. Y la gente a veces, ¿cómo lo pongo, padre? Para que no suene así como... La gente a veces le conviene creer. Le conviene más creer que de verdad está en un arrepentimiento y que, ay no, que la carne es débil y me caí otra vez. Y que no, que la carne es débil y ahí voy de nuevo. Eso no es arrepentimiento. Para nada. Porque abandonar, apartarme completamente de lo que hacía porque ofende a Dios, es entender que lo que yo estoy haciendo está ofendiendo a Dios, me está dañando a mí y está dañando a los que están conmigo. Correcto. Estoy trayendo maldición a mi vida. ¿Y cómo espero que Dios traiga bendición a mí si no me aparto de lo que me separa de la vida? Si yo me conecto a lo que trae muerte, ¿de qué voy a recibir? Muerte. Si yo me conecto a lo que tiene vida, ¿qué voy a recibir? Vida. Por eso es que la palabra nos enseña y dice que en la obediencia que hay, bendición. Hay vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que es bueno, lo que es agradable, es lo que el Señor nos mandó a pensar, a meditar, a retener. Y lo único bueno, ¿quién es? Solo hay uno que es bueno. Es Cristo. Solo hay uno que da vida. Solo hay uno que puede transformar mi manera de Y vivir. Pablo lo dijo en el libro de los Efesios: ustedes no aprendieron así a Cristo. Ustedes no aprendieron así a Cristo. Y no se aprendió. No, Cristo no les va a enseñar absolutamente nada de lo contrario de lo que el Padre lo envió a hacer. Ahora, mentiras, porque lo vamos a llamar así, mentiras que el Espíritu Santo va a venir a contradecir las Escrituras. A mí no me venga a decir, porque yo lo conversaba con mi esposa, porque sale cada cosa, mi hermano, que decía un tío mío que paz descanse y que el sol se detenía y lo volvía a ver. Decir que el Espíritu Santo llega, lo encerró en la casa para que tuviera una intimidad con él de 1 o 2 meses y lo saca del cuerpo de Cristo. Eso es mentira, está contradiciendo las Escrituras. Hebreos 10:19 dice: congregaos en todo tiempo. En todo tiempo.
sea, y gente sale así, y ahí es donde sale la falsa doctrina. Entonces vienen personas y quieren que uno llegue y les diga, lo reconozca como profeta, lo reconozca como maestro, lo reconozca el oficio o el don o el talento que Dios tiene, pero si no tiene una vida de arrepentimiento, si la vida de arrepentimiento se somete a Dios, si el que no tenía nada de arrepentirse, el que no tenía nada de que arrepentirse, se sometió al Padre, ahora nosotros, que todos los días, como dijo mi esposa al inicio de la enseñanza, del estudio, tenemos que llevar una vida de arrepentimiento. Nosotros cuando oramos en la mañana nos arrepentimos, nos acostamos y nos volvemos a arrepentir. Caminamos por la calle y nos arrepentimos, porque el arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio de mentalidad, como acaba de decir mi esposa, un cambio de mentalidad para cambiar de conducta. ¿Y para qué? Para cambiar de conducta. ¿Qué dijo mi esposa? Para abandonar, para apartarme de todo aquello que ofende a Dios. Y no solo a Dios, sino a mis semejantes, a mi hermano, a mi prójimo. Sí. Hermano, o sea, no podemos estar jugando con el Evangelio. Si el Evangelio, dice el apóstol Pablo, dice que Dios sacó a la luz la inmortalidad a través del Evangelio. Y dijo, y el Evangelio que les predico yo. No, y es tan tremendo que hablamos que es abandonar, ¿ok? Aquella vida, aquella conducta, aquella mentalidad, es volverse de todo corazón en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, abrazando la palabra para aplicarla, para que pueda traer ese fruto de cambio en mi vida. Y es tan radical el arrepentimiento que te pasa de un estado a otro, inmediatamente. No es que, ay, mira por allá, en el año fusil de chispas, se me va a ver el cambio. No, es tan radical que te lo trae inmediatamente. Pasas de muerte a vida inmediatamente. Pasas de las tinieblas a la luz inmediatamente. Pasas de maldición a bendición inmediatamente. Pastor, inmediatamente. Pero el fruto debe permanecer. Debe permanecer. Si no permanece, no es arrepentimiento. Si no permanece, no hay tal cosa como un cambio. Y si no permanece, es porque dejé la palabra, es porque dejé la oración, es porque cambié la presencia por cualquier otra cosa que me llenó más en su momento, me dio más satisfacción en esto. Haga así conmigo. A la carne. Porque a la carne no le va a gustar morir. A la carne le gusta hacer lo que hace. Por eso es que la carne no hereda. Y la carne aprende. Sí. También. La carne aprende ya. Take it easy, porque la carne aprende. Oh, sí. Por eso es que dice que hay hábitos. Toda naturaleza tiene hábitos. El nacido de nuevo en Cristo tiene hábitos, como mi esposa lo acaba de decir. Pasó de maldición, pasó de muerte a vida. Entonces, esa carne tiene que reflejar lo que el espíritu y el alma que se ha sometido al reino, a Cristo, tiene que reflejar la vida, tiene que reflejar la bendición y tiene que reflejar el testimonio. Pero hay gente que a mí me gustan estos temas porque confrontan y la gente se molesta y se enoja. Y eso es bueno que se enoje porque muestra dónde está el daño. Porque hay gente que dice, no, es que yo solo voy a la iglesia una vez. No, ya le enseñó a la carne congregarse una vez a la semana. Ya ni se esfuerzan por venir. Ya no, porque va a meter el trabajo, va a meter la empresa, va a meter el negocio, va a meter a los hijos, va a meter al esposo, va a meter el chancho, el perico, el perrito, el gato, y van a meter a cualquier cosa. Justin, es que es así. Y no es que no puede, es que ya le enseñó a su carne corrompida congregarse una vez a la semana. Entonces cuando viene el domingo o el día de la semana que escoge, lo que se mete es, como es un pastor hace muchos años, se mete una voltadera espiritual que me dura 24 horas el efecto, y luego después de que pasa, vuelvo a los mismos síntomas que tenía antes. 8 horas. Bueno, 8 horas. Dice nuestra hija Jenny que son 8 horas. ¿Ah? ¿Vamos a la iglesia? Por eso el arrepentimiento es tan visible. Y es que este tema es tan importante, y quiero, antes de explicarles
lo que significa metanoia, que es la palabra en griego para hablar del arrepentimiento, para definir el arrepentimiento. Quiero saber, ¿preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hemos aprendido hasta aquí? ¿Cuántos actores? ¿Cuántas actuaciones dignas del Oscar? Ninguna, y se hacen así, miren. ¿Es importante o no es importante este tema? Mira, aquí es donde usted se da cuenta si verdaderamente usted está arrepentido o no. Aquí es donde usted se da cuenta cuáles áreas tiene que todavía seguir trabajando. Aquí es donde usted sabe el suelo que va pisando. Porque es importante saber el suelo que usted va pisando, porque hermano, no se juega con la eternidad. No se juega con la salvación. Es un tema tan importante, pero tan importante, que de esto se trata el Evangelio. Es el fundamento del Evangelio. Había una ofensa, vino el perdón, pero antes intermedió el arrepentimiento. Y si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recibir y tenemos que creer su palabra tal cual. Y no podemos jugar, no podemos fallar en esto, porque si fallamos en esta transformación, solo nos queda una enorme decepción el día que Él venga, pensando que vamos a subir y no vamos a subir, pensando de que somos hijos y resulta que no, era un actor, pensando de que tenía una vida realmente de reino, y resultó ser una vida de religión, y la religión no te salva. Es la vida en Cristo. Entonces, vea lo que dice Hechos capítulo 3, verso 19. Leo para ustedes, anótenlo porque es importante. Hechos capítulo 3, verso 19. Por tanto, dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hay personas que no tienen tiempo de refrigerio en su vida porque no se han arrepentido y mucho menos se han convertido. Porque cuando hay arrepentimiento hay conversión, por cuanto hay cambio. Puede ser que ahora yo entienda que X cosa era pecado y me arrepentí de momento, pero como no traje el cambio, no me convertí, y por eso se vuelve de nuevo al estado inicial. ¿Usted sabe lo que es que un bebé se quede atorado en el cuello de la matriz del útero? Y que voy a salir y no salgo, y voy a salir y no salgo. ¿Qué es lo que pasaría? Se mueren los dos, tanto la madre como el niño. Entonces, o se nace o no se nace. Y en el mundo espiritual lo traigo de esta manera. Déjeme decírselo de esta manera. No es que pasa, porque eso no pasa. Porque no hay zonas medias. Yo lo expliqué. O se nace o no se nace. Punto. Pero mucha gente está como atrapada ahí en el canal. Nunca termina de nacer. Porque nunca se termina de convertir, porque nunca se terminó de arrepentir. Y entonces está como en dolores de parto la iglesia, tratando de parir hijos en el reino. Pero cada vez que está en el canal para salir, se arrepiente y se devuelve. Se arrepiente al revés, para el otro lado. Se devuelve a su mala manera de vivir, se devuelve a su mala manera de pensar, se devuelve a su vieja naturaleza y por ende no puede tener tiempos de refrigerio. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Vienen de la presencia del Señor. Dígalo, dígalo, tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor cuando yo me arrepiento, cuando yo me convierto, cuando fueron borrados los pecados y me aparté de ellos. Entonces, el término griego para esta palabra, arrepentimiento, es metanoia. Diga conmigo, metanoia.
que significa un cambio de mentalidad. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de aquel proverbio que dice tal cual es su pensamiento? Así es él. A como la persona piensa, así se conduce en la vida. Así responde, así actúa, así se dirige. Y cuando le vienen las situaciones, así reacciona. Según lo que tiene en su pensamiento. Pero vea, significa no solamente cambio de mente. Es que estamos hablando que es un cambio profundo en su manera de pensar. Es un giro interior que transforma la perspectiva de cómo la persona veía la vida. Si antes no la veía valiosa, la va a empezar a valorar. Porque hay muchas personas que en su mente no son valiosos y por eso no se dan el valor delante de las demás personas, ni a ellos mismos. Por eso no comprenden la importancia de lo que Cristo hizo. Porque si fueses cualquier cosa, ¿crees que la sangre de Cristo se hubiese derramado? Piensen. Porque el enemigo es especialista en meter pensamientos en la cabeza para quitar la identidad, el valor, para que la persona no se sienta merecedora de. Por eso hablamos de un cambio profundo en las decisiones, en el estilo de vida. No es solamente el arrepentimiento, sentir culpa, sino pensar diferente, vivir diferente. Diga conmigo, pensar diferente. Vivir diferente. Metanoia implica dejar de justificar el pecado. ¿Aló? Es que yo soy así es que yo hice esto porque usted. Es que yo reacciono así porque cuando me siento de esta manera, es dejar de justificar el pecado y comenzar, usé un término muy fuerte, a odiarlo, porque eso debe ser. Usted y yo debemos odiar el pecado. Mire, esto es un chispero. Lo voy a repetir. Usted y yo debemos odiar el pecado. Aborrecer el pecado. Despreciar el pecado. Eso es lo que debemos hacer. No debemos tener arte, parte ni suerte. No debemos querer mezclarnos con el pecado. Amén. Amén. Es dejar de defender lo incorrecto. Escuchen todo lo que significa metanoia. Dejar de defender lo incorrecto. Hay gente que defiende lo que está mal. Para seguir viviendo lo que les gusta. Sí, es que Culpan a los demás. su manera de pensar está mal y la defiende. Defiende su postura. Entonces culpo a los demás para yo seguir viviendo en ese estilo de vida. Porque culpo al otro que sigue un estilo de vida conforme a Cristo. No tiene la vida de Cristo, no el estilo, sino tiene la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, de esa persona o de ese hermano, confronta mi mal vivir. Entonces, me quedan dos opciones. Te culpo para yo sentirme inocente y justificarme, o tomo la decisión de apartarme de tu presencia para que no me esté confrontando continuamente. Así es. Por eso, perdón, amor, por eso el maestro llegaba, el maestro confrontaba sin necesidad de llegar y decirles algo directamente, porque la palabra que él hablaba tenía tanta autoridad que la misma palabra los confrontaba. Claro, claro que es así. Por eso dejar de defender lo incorrecto. Hay gente que te va a defender que no lo hace menos hijo de Dios solo congregarse un domingo al mes. ¿Cuántas has escuchado eso? Que no lo hace menos hijo de Dios. O sea, no, Dios no se va a enojar conmigo porque no vaya a la iglesia. Dios no se va a enojar con nadie porque no vaya a la iglesia, y eso es una gran verdad. Tampoco tiene por qué recogerlo cuando venga. No se preocupe. Y el que es hijo realmente vuelve. Dios no se va a enojar por eso, pero no espere taxi. Y el que es hijo realmente del Eterno, regresa. Vuelve en sí y regresa. Uno va y busca la oveja, como dice la parábola, la oveja descarriada, la que todavía no sabe si es salva o no es salva, la que todavía sigue pensando si es hijo o no es hija, la que todavía no entiende si se arrepintió o tiene un remordimiento.
A esa es la que uno va. Pero el hijo, el que se dice hijo de Dios, nacido de nuevo, engendrado por el Padre, que dice que conoce las Escrituras, que tiene sueños, que tiene visiones, que Dios le ha hablado, etc. No, mi hermano, ese vuelve. Si es hijo, ese vuelve. Ese pasó de oveja a pródigo. Y ese pasó de oveja a pródigo, exacto, buena esa. Ese pasó de oveja a pródigo, pero regresó. Él regresó, o sea, nadie lo fue a buscar. Y hay personas que todavía pretenden que uno lo siga buscando, que lo siga llamando, que lo siga atendiendo, cuando el estilo de vida que tiene no tiene ni una jota ni una tilde de arrepentimiento. Por eso una versión, donde dice ahí convertidos, una versión les dice arrepiéntase y vuélvase al Señor. En vez de convertir, dice y vuélvase al Señor. Porque esa palabra volverse en el hebreo significa teshuvah. Y teshuvah es venir y yo sentarme y escudriñarme tan profundamente y tengo que pedirle perdón a Dios de todos mis actos malos para volverme realmente a lo que la Escritura me dice que yo debo vivir. Eso es convertirse, eso es volverse, eso es nacer de nuevo. Como dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, que realmente la palabra de Dios esté en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón. Amén, así es. Cuando hablamos de esto, de hacer todo este cambio, va a implicar sí o sí someterse a la verdad. Voy a repetir lo que acabo de decir. Sí, eso es una bomba. Cuando hablamos de la metanoia, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de dejar de defender lo incorrecto, de traer todo este cambio, implica someterse a la verdad, sí o sí. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y cómo conocemos la verdad? Por amén. Entonces, ¿a qué se tiene que someter? Entonces no es como yo digo, es como la palabra de Dios dice. Y yo tengo que estar dispuesta a someterme a la verdad, porque la verdad es la que te hace libre. Conocer esa verdad la que te hace libre. Tienes que conocerla. Amén. Implica convertirse en otra persona, con otra conducta, con otra dirección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de menos de mí, más de ti, Señor? Convertirnos en otra persona. Pero pastora, ¿en cuál persona me voy a convertir? En una mejor versión de mí. Las versiones tuyas, alabado sea el Señor. No me la quite, hola. Las versiones tuyas, alabado sea el Señor, no sirven. No te sirven, no te funcionan. Ninguna mejor versión. ¿Cuántos han escuchado a esa ola que anda por ahí? Ahora estoy viviendo mi mejor versión. Nosotros, los hijos de Dios, solo tenemos una versión. Diga conmigo, Cristo. Cristo, no hay otra. Cristo. Entonces, cuando hablamos de cambiar y convertirnos en otra persona, con otra conducta, con otra dirección, estamos hablando de lo que dice Romanos 12:2. Vaya conmigo a Romanos 12:2. Aleluya. Dice, transformados por medio de la renovación. ¿Por medio de qué? Renovación. De vuestro entendimiento. Aleluya. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claramente, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Día a día. No es cuando yo quiero, no es día a día. Si yo tengo un arrepentimiento real, si yo quiero tener un cambio de mentalidad, yo necesito transformar, renovar mi entendimiento a través de las Escrituras. Claro. Como dice mi esposa, no es que yo voy a hacer una mejor versión de mí, no. Toda versión de Mauricio Vargas no sirve para nada. Vaya desechándola, tírala a la basura, diga yo creía, pero no. Por eso Pablo dijo en Efesios, despojados del viejo hombre. Nosotros le hemos enseñado que esa palabra en el hebreo significa despelléjese de la vieja naturaleza, arránquese su mejor versión, despelléjese de su versión 2.5 que no sirve para nada, está llena de bugs, de puros fallos, y dice, y transfórmese, dice, renuévese su entendimiento. ¿Sabe qué dice? Para que puedan comprobar la buena voluntad
agradable y perfecta del Señor. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué tenemos que renovar el entendimiento? Porque el sistema dice que no nos adaptemos a este sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está lleno de muchas modas. Está corrompido. Está perverso. Ajá. Perverso, y ustedes ven cómo está ahorita ya esto, los famosos tenis que han venido, las famosas modas que han salido, la nueva era, cómo va avanzando, el nuevo orden mundial está caminando, ya hay un tratado de paz a punto de firmarse, que está llevándolo el hijo del yerno de Trump, que lo está manejando. Ya Rusia dijo que sí, ya China dijo que sí, se están metiendo, ya el nuevo orden se está acomodando. Pero cuando todo esto avanza, vean el montón de modas que están entrando. El montón de modas que están entrando. Hollywood ya es una plataforma satánica totalmente. Ya ver películas así, por verlas no hay que tener mucho cuidado, etc. Porque entonces el creyente tiene que estar renovando la mente, tiene que vivir en un arrepentimiento continuo para que su mente se adapte al reino, para que su mente sea capaz, oiga bien esto, capaz de derribar los argumentos, la altivez y los paradigmas que el sistema de allá afuera quiere meterle para sacarlo del reino. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, si los tiempos no fuesen acortados, aún los escogidos serían engañados, y para engañarlos es porque tenían una mentalidad muy débil. Claro. Una mente renovada, transformada, conformada a Cristo, no es fácil de engañar. Es más, no la va a engañar. Punto. Por eso es que nosotros estamos trayendo estos temas, porque si no hay una renovación genuina, lo único que estamos viviendo es una farsa, es una actuación. Y esto lo único que va a traer es muerte. Vea la palabra que me enseña a mí, de dónde saqué de los actores del reino. Si usted lee la escritura, cuando dice la palabra del Señor que Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 5, ¿verdad? Ellos aparentaban generosidad. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ananías y Zafira? Ellos le mintieron al Señor, le mintieron a Pedro, pensando que por ser Pedro no iba a pasar nada. Y lo que no entendieron era que le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y ellos aparentaban generosidad delante de la iglesia, porque lo dijeron claramente: vamos a traer esto y vamos a traer aquello y voy a meter aquella, porque imagínenselo aquí, porque usted tiene vida de iglesia. Aquí cuando decimos vamos a hacer un evento y entonces uno dice yo traigo esto y yo traigo el otro, entonces hay gente que aparenta generosidad, ¿ok? Delante de la iglesia, pero en secreto mienten. Dicen yo voy a traer y no traen. Lo hablaron delante de la iglesia para quedar como generosos, pero no lo trajeron nunca. ¿Me explico? Entonces, Ananías y Zafira es un ejemplo claro de esto. Pedro les dijo que no le habían mentido al hombre, sino a Dios, mostrando que la actuación religiosa no va a engañar al Señor. Por eso hay personas que yo ni le doy pelota, no me digo que sí. Amén, oh, gloria a Dios. Sí, bueno, haz lo que Dios ha dicho en tu corazón. Hazlo como el Señor te lo dijo, punto. Porque si fuese como, bueno, yo mejor me callo en esta parte, gloria a su nombre. Estamos hablando del arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay actuaciones de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Esta gente, ¿qué fue lo que le pasó? Cayeron muertos. Y estamos hablando que fue en el tiempo de la gracia. ¿Ok? En el tiempo que nosotros estamos viviendo. Se lo tomaron muy liviano venir a hacer en un tiempo del avivamiento que se estaba viviendo ahí. Sin entender lo que estaba pasando, se pusieron a actuar. Y les pasó en la manifestación del cumplimiento y en la aparición del nuevo pacto. ¿Sí? Cuando Cristo resucitó y subió. Estaba aquello y lo más y mejor, y la iglesia creciendo y todo, y la gente venía y ponía todo. Léase Hechos, el libro de los Hechos, para que ustedes vean lo que pasó en los primeros 5 capítulos. La gente no decía tener nada suyo propio, todo lo llegaban y lo ponían a los pies, porque el reino tenía que, el evangelio tenía que esparcirse. Y estos se ponen a jugar en medio avivamiento. Terminaron enterrándolos, a uno primero y al otro después, por ponerse a
acuerdo. Les recuerdo que eran marido y mujer. Tenga cuidado con quién usted se enyunta. Tenga cuidado con quién usted se pone de acuerdo y para hacer qué. Por eso es importante el tema que estamos trabajando Algo muy hoy. importante es lo que yo doy, lo doy de corazón. Lo que yo ofrezco, lo ofrezco de corazón. Lo que yo siembro, diezmo, etcétera, lo doy de corazón, sin buscar favores de los pastores, Claro. ni congraciarse con la iglesia, ni para mover la mano de Dios, porque Él ha mandado la ley. Así es. Por eso es que la Escritura dice en los Hechos, tenían todas las cosas en común. Y hay gente que le gusta traer con una mentalidad de Egipto, voy a llevar una dádiva para ver si me gano el favor de. Porque hay gente que hace eso en el mundo. Para que me sienten en la silla porchada. Y para ver si me dan un aumento de salario, esto y lo otro, no. Las cosas se ganan de acuerdo. En el reino las cosas se ganan delante de Dios. Delante de Dios, ¿cómo? Viviendo para Él y muriendo para Él. ¿Estamos acá? Pero Zafira y Ananías no. Zafira y Ananías mintieron, ofrecieron y luego se dejaron ministrar por el enemigo y le mintieron al Espíritu Santo. Es que es tremendo el tema del arrepentimiento. Todo lo que trae, vea todo lo que trae el tema del arrepentimiento. No es nada más agarrar y decir, ay, me arrepiento por mis pecados. Por eso yo le decía, no eche en un saco todo. A Dios hay que hablarle con nombre y apellidos. Padre, me arrepiento por esto y me aparto. Es que me aparto. Quedo en tu mano y en la misericordia que quieras darme en cuanto a esto. Pero ya yo lo entendí, ya lo presenté. Y clamo al Señor para que me ayude a seguir adelante a la decisión que yo he tomado en cuanto entiendo lo que he hecho delante del Señor. ¿Por qué cree usted que yo le digo que el mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento? A ver, yo quiero que me diga allá en Mateo 4:17, ¿qué era lo que predicaba Jesús? ¿Qué era lo que Él decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Pero qué le dijo primero? Arrepentíos. Es que hay que cambiar la mentalidad. Nadie, vean hermano, esto es algo que solamente es una operación total y completamente de Dios. Y lo voy a dejar claro aquí. Nadie puede arrepentirse si no interviene el Espíritu Santo. Nadie. Yo no puedo hacer que usted se arrepienta. Yo predico la palabra. Pero mientras predicamos la palabra, el Espíritu Santo de Dios está trabajando en los corazones. Está sembrando la buena semilla. El Espíritu Santo te está haciendo entender el camino que estás caminando. Y Él es el único que puede convencerte de pecado y puede traer y guiarte hacia la verdad para que puedas arrepentirte delante del Señor y alcanzar esta misericordia. Dice que Él nos guía hacia toda verdad y que Él es el único que trae convicción de pecado, justicia, juicio, arrepentimiento, convicción de pecado, justicia, juicio. ¿Así es, verdad? Sí, amén. Exactamente. Él redarguye de pecado, Ahí está. Él redarguye de juicio y de justicia. Así que Y nadie. el Espíritu Santo es el único, no hay nadie más. Pero de una palabra, o sea, veámoslo acá, de una palabra que lleve la vida de Dios. Porque hay gente que predica información y letra, pero hay gente que enseña la palabra, vive la palabra, instruye la palabra. Y la palabra se abre, como dice, como la luz, y viene y disipa la tiniebla que pueda estar en tu vida. Vea qué tremendo esto, lo que le quiero decir. Si usted no ve nada malo en lo que hace, usted no va a ver la necesidad de cambiarlo. Escúcheme lo que le acabo de decir. Si no entiendo, si no veo, si para mí, Johanna Vega, ponga su nombre, no es malo lo que estoy haciendo, no veo la necesidad de cambiarlo. Y si la otra persona me lo plantea, lo voy a sentir como un ataque, porque para mí no es malo.
Por eso dije, tengo que ver las cosas a la luz de la Escritura. Porque si yo no veo que es malo, yo no veo la necesidad de cambiar. Porque para mí está bien. ¿Cierto? Si una actitud está haciendo daño, pero yo no me arrepiento porque para mí no es malo, y se refugian en el yo soy así, me voy a volar los yo soy así aquí, el día de hoy. Yo soy así, no, mi hermano, tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Por eso es que digo, tiene que intervenir el Espíritu Santo, porque si no, entonces va a ser una persona con remordimiento. Y entramos en este hilo delgado del remordimiento ahorita. Le voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Bueno, en realidad traigo 4 personas, 2 se arrepintieron, 2 tuvieron remordimiento. Vemos la primera persona que tuvo remordimiento y la primera persona que de verdad se equivocó y de verdad pecó y de verdad se arrepintió. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque hablo de que solo el Espíritu Santo puede traer esta convicción de pecado, solamente Él puede intervenir para que nosotros nos arrepintamos. Vea lo que dice, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Subráyelo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Correcto. El arrepentimiento genuino siempre te va a conducir hacia la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pedro y Judas, por ejemplo. Todos saben la historia de Pedro. Negó a Jesús, maldijo. Pero dice la Escritura que lloró amargamente. Y aunque el arrepentimiento no es llorar mucho, sino cambiar mucho, este hombre es uno cuando está ahí llorando y otro cuando Cristo lo levanta. Dejó de ser Simón y se convirtió en Pedro. Pero Judas, ¿qué le pasó? ¿Se arrepintió de lo que hizo? Tuvo una tristeza conforme al mundo que lo llevó a la muerte. Pedro tuvo una tristeza conforme al reino que lo condujo hacia la salvación y la vida eterna. El otro terminó quitándose la vida. Por eso yo le digo, no es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Una persona que tiene remordimiento tarde o temprano termina en muerte. Y puede ser una muerte financiera, una muerte familiar, una muerte conyugal, una muerte espiritual, porque siempre va a intermediar una muerte. Porque eso es lo que trae el mundo. Yo dije, uno lloró amargamente y esa tristeza le produjo un cambio para restauración. Este fue Pedro. Para salvación y para vida eterna. Pero el otro tuvo una tristeza según el mundo y esta lo guió hacia la destrucción. Esta tristeza lo llevó a una condición donde no soportó y ¿qué terminó haciendo? Se suicidó. Trajo condenación sobre su vida. Vea lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:24. También el rey Saúl hizo esto. Él dijo, ay, he pecado, pero no se arrepintió. ¿Se acuerdan? Él siguió justificándose. Siguió justificándose Saúl. Hacía lo que le daba la gana. Era un rey que presentaba sacrificios como le daba la gana. El profeta le decía, haga esto y él hacía lo otro. Dios le decía, mate a este rey y el hombre lo conservó. Todos saben eso, ¿cierto? Y cuando llegó el profeta a decirle que qué era lo que había hecho, él dijo, reconozco que he pecado. Pero se justificó el que dijo, fue la culpa del pueblo. Y le pide honra. Ajá. Y ven conmigo y ora conmigo delante de los ancianos. Por lo menos honrame delante de los ancianos. ¿Cómo? La honra no conviene al necio, dice el proverbio. Y el peor error es estar honrando a alguien que no tiene una mentalidad de reino. Es el peor error que puede cometer uno. No guarde jamás. Estás honrando a un necio y ese necio se va a volver y te va a dañar. Porque el necio corre por acá diciendo no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Para un necio no hay Dios, por eso no lo obedece. Porque su mentalidad no se adapta al reino. Sí, no, este Saúl no obedeció completamente, no obedeció. Pero dice que él le dijo, yo obedecí.
en su parecer, ¿se da cuenta? Por eso le digo que si usted piensa que algo que hace no está mal, usted no ve la necesidad de cambiarlo. Para Saúl él había obedecido, pero para el profeta Samuel, que fue el que le llevó la palabra, él le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué es ese bramido de ovejas que escucho yo ahí? Ay, yo no fui, fue el pueblo. Ay, lo siento, sin metanoia, escúchenme, sin cambio, sin arrepentimiento genuino. Vamos y me honro allá delante del pueblo para que el pueblo no me desacredite. Para que vean que Dios todavía sigue conmigo. Es un hombre que ustedes ya saben cómo terminó. ¿Cómo terminó? Perdiendo el reino. ¿Cómo terminaron sus hijos? Colgados. 15 príncipes. Mataron 7 hijos. Imagínense, colgados en sus generaciones, cuando tenía una palabra profética sobre su vida, que le había dicho Dios que no le faltaría príncipe que se sentara en su trono, le había dado un reino perpetuamente para su linaje. Y la actuación de este hombre, el actuar como si fuera obediente, el actuar como si realmente estuviera dispuesto a hacer las cosas que Dios dijo, lo llevó a la muerte a él y a toda su casa. Pero ¿qué es lo que pasa con el rey David cuando vemos que él pecó? ¿Cuántos saben que David pecó? Porque lo hizo, pecó, hizo lo malo delante del Señor. Vemos un hombre que cuando pecó, él no dijo, fue culpa de Betsabé que se bañó allá en el patio y yo la vi desnuda. Él no dijo eso. Él lo que dijo fue, yo pequé contra Jehová. Yo pequé contra Jehová. Eso está en 2 Samuel 12:13. Sino que también nos encontramos en el Salmo 51, como este hombre escribió, pidiendo perdón y arrepentimiento. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Y si no lo han leído, lo invito a leerlo. Pidiendo que el Señor le diera un corazón limpio, que le diera un espíritu recto, que le devolviera el gozo de su salvación. Este hombre estaba muriéndose todos los días porque sabía que había pecado contra Dios. Él mostró un quebrantamiento real. Él buscó una transformación. Y el arrepentimiento verdadero produce ese cambio visible. Diga conmigo, el cambio es visible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo sé si es arrepentimiento o remordimiento? El que está arrepentido lo reconoce como es pecado. Punto. No le pone nombres, no le pone seudónimos, no le pone adjetivos. Los seudónimos. Llegan, no le ponen, ay no, es que fue un error, ay no, es que me equivoqué, no, yo sé que tenía que hacerlo. No, pequé. Cuando Natán llegó y se le puso de frente a David, David llegó y dijo, solo yo he pecado, yo pequé contra el Señor. No fue como Saúl, no es que consentí la voz del pueblo, porque el pueblo aquí, todo el pueblo y el último honre delante de los ancianos. Es que ese es el problema que hay con mucha gente y con muchos creyentes. Le quieren poner nombre, le quieren poner adjetivo, le quieren poner seudónimo, le quieren poner sobrenombres al pecado. Pecado es pecado. Y sabemos que el pecado significa infracción contra la Escritura. Pecar, errar en el blanco, desobedecer a Dios. Punto número 2. Dice, lo reconoce, no lo justifica. Ni le cambia el nombre. A ver, le cambia el nombre. Ahí se la cáscara de banano estaba en la calle y yo no la vi. Y dice, se aparta. Así es como yo reconozco. Se aparta. Entonces venimos a lo que dice el proverbio. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero es apartarse. Oiga, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? El remordimiento también lo reconoce, pero no cambia. El que solo tiene el remordimiento no reconoce, claro, dice, yo me equivoqué. Y oiga, y hay algo muy importante, como dice mi esposo. La persona puede decir esto, pero 2 o 3 meses y está haciendo lo mismo. Y cuidado, en un corto lapso de 15 días. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos hace un momento? La naturaleza que más alimente era que lo va a dominar.
y toda naturaleza tiene hábitos. Y la serpiente, el ser pensante, puede estar comiendo de ese polvo, de esa tierra, de ese cuerpo. Y no se ha dado cuenta que ha estado alimentando más al ser pensante, a la serpiente, que al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, alimentando su espíritu, sometiendo su alma al Evangelio, para que la mente se esté renovando y esté cambiando de mentalidad para vivir el reino de una forma consciente como tiene que ser. 2. Dice, la persona con remordimiento no cambia, sigue haciendo lo mismo. Dice que va a cambiar, pero su fruto es temporal, emocional y pasajero. Por lo cual, escuchen esto, quizá pida perdón y lo pide para no perder comodidades. Voy a pedir perdón para él, como Saúl, para que me honren delante de los ancianos, para que no me quiten de mi puesto, para seguir cantando, para seguir sirviendo. No, el que peca va a la silla un buen rato para que se santifique. Vamos acá, y si no le gusta, lo siento mucho. Por lo cual quizás pida perdón para no perder comodidad o sentir pérdida, pero de igual manera lo va a volver a poner en juego y volverá a hacer daño, sea en su vida espiritual, anoten, o en su ministerio, en su trabajo, o con su familia, o con su pareja. El remordimiento va a salir a actuar en cualquier momento nuevamente. Lo peligroso es que un corazón que no está arrepentido ve las cosas como la veía Sansón. ¿Cómo lo veía Sansón? Hoy me libraré. Hoy se libró, mañana le vuelve a suceder lo mismo, me vuelvo a librar hasta que llegue el momento en que ya no. Se adormece a un punto donde ya el enemigo no puede dejar. Pero, ciego, esclavo y luego la muerte. No hay zona media. No hay zona media. Entonces, mi hermano, el perdón es para sanar, el perdón es para sanar, el arrepentimiento es para traer el cambio. Tenemos el deber de perdonar, es una gran verdad, pero el derecho a esperar un fruto digno de arrepentimiento, porque Jesús dijo, por sus frutos se conocerá el árbol. Según el fruto, así la naturaleza, como dijo Juan el Bautista, mi amor. Por tanto, dar frutos dignos. O sea, tenemos el deber de perdonar, sí, claro, pero también tenemos el derecho de pedir un fruto digno. Usted no quiere, mi hermano, mi hermana, que lo estén agarrando de paco a cada rato. Entonces esperemos el fruto. Por eso que cuando pasa algo, meramente acá en la iglesia, le damos este reposo a la persona para que esperar el fruto del cambio que va a dar. Es necesario para esperar que se ponga el remojo de arrepentimiento, para que le saque la mancha. Amén. Tenemos que hacerlo de esta manera. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, el que dice que está en Él permanece como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Oiga, pero Juan fue tan enfático que fue muy claro. Si está en Cristo, anda como Cristo. Si usted dice que permanece en Él, entonces ande como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Lea las Escrituras. 33 años de perfecta obediencia. Crecía en gracia, en sabiduría, en estatura. Actuar es simular la transformación sin permitir que Dios toque las raíces del problema. Eso es actuar. Es limpiar la fachada, pero no el corazón. Como los fariseos. Limpios por fuera y muertos y huesos de sarmienta por dentro. Es llorar sin cambios, hábitos. Es llorar sin cambiar hábitos. Como les dije, la naturaleza que predomine es la que alimenta. Es prometer sin cortar ataduras. Es decir, que se ama a Dios mientras se sigue abrazando lo que Él aborrece. ¡Aló! Yo no puedo decir que amo a Dios mientras abrazo lo que Él aborrece. Por eso Mateo 6:5 dice, Jesús habló de los que hablaban en público para ser vistos, hasta los que ayunaban delante de la gente para ser vistos. Me imagino que llegaron y fueron a ayunar y estaban.
con el rostro triste. Ah, Oye, hermano, ah, estoy ayunando. y seguro se paraba en Estoy una esquina. ayunando. Se paraba en una esquina y hablaba todas las lenguas. Para que la gente lo viera. Y nada que ver. Eso no quiere decir que una persona es ungida. A mí me da gracia. Me da gracia las personas que andan detrás de personas que salen en la radio, levantan una congregación y ya se van a meter allá. Porque sale en la radio y en la televisión. Hermano, eso es falta de discernimiento. ¿Sabes qué me muestra eso? Que el falso profeta y la bestia van a dañar a muchos escogidos. Vea, Jesús habló de los que eran en público, ¿cierto? De los que les gustaba ser vistos, de los que ayunaban para mostrar un rostro físico, de los que daban limosna para recibir aplausos. Mateo 6:2, Mateo 6:16, Mateo 6:5, lo que les estoy diciendo. Todos estos son ejemplos de actuación religiosa, de la gente que no tiene el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero, como dijimos, produce ¿qué? Cambio. Produce también restitución, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo se arrepintió de haberle robado a la gente. ¿Y sabe qué hizo? Le devolvió lo que había robado a todos y cada uno de ellos. Cuando este hombre se convirtió a Cristo y se arrepintió, él devolvió lo que él había robado, lo que él había tomado. Eso es un corazón arrepentido. Y dijo que cuadriplicaba lo que aún no recordaba. Entonces, el arrepentimiento no solo produce cambio, produce restitución también, pero también produce obediencia concreta. Diga conmigo, concreta. No vacilante, no a medias, no un día sí y otro día no, no es inconstante, es una obediencia concreta. ¿Y sabe qué produce? Produce una ruptura con el pecado. Aló. El arrepentimiento genuino va a producir una ruptura, un divorcio, como le digo yo, con el pecado. Amén. El Señor no busca actores en la verdad, sino corazones rendidos. No busca máscaras, sino limpieza interior. Diga conmigo, limpieza interior. Limpieza interior. Y no se impresiona con lágrimas. Vea, mi hermano, mi hermana, Dios no se va a impresionar por lo mucho que usted llore, ni lo que yo llore, ni lo lindo que yo hable. Puedo tener un pico de oro y decir las palabras más elegantes, que el Señor conoce el corazón. Él conoce el corazón. Él lo que busca es un corazón rendido. No busca máscaras, como le estoy diciendo. Es un corazón acompañado de esta metanoia, de lo que nosotros estamos hablando, de un cambio de mente, una mente renovada y conformada a Cristo. Entonces, en dos palabras, es un cambio real. Diga conmigo, real. Un cambio visible. Diga conmigo, visible. Una obediencia constante. Aleluya. Dígame amén, dígame ay, dígame algo. Es evidencia verdadera del Espíritu en tu corazón. Repito, evidencia verdadera del Espíritu en tu corazón. La pregunta que te tengo es la siguiente y cerramos con esto. ¿Qué somos? ¿Somos actores o somos gente redimida? ¿Qué somos? ¿Una iglesia que guarda la santidad, que camina en obediencia, que cree y permanece en la palabra del Señor? ¿O solamente estamos actuando? ¿Estamos esperando la venida de Cristo realmente? ¿O estamos jugando a que estamos... ¿Usted se acuerda cuando jugábamos a la casita? Estábamos jugando a la casita, pero no era una casita real. ¿Cuántos crecieron y se dieron cuenta que jugar a la casita era más difícil de lo que se creía? Con toda la responsabilidad que eso conlleva. Y les dejo este verso en el corazón, Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Buscad la paz con todos y la santidad. Oiga bien, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque solo se puede disfrutar la paz, la santidad y ver al Señor si vivimos en una vida de arrepentimiento. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz, ¿qué?
raíz de amargura, brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La ofensa se sana con el perdón. El perdón me trae sanidad, pero si hay sanidad, yo vivo una vida de arrepentimiento para tener un cambio de mentalidad que me va a ayudar a ser inofendible y que el perdón sea un principio para mí. Con esta causa no podemos actuar. No me diga que está cambiando si sigue actuando de la misma manera. No me diga que está cambiando si sigue haciendo las mismas cosas. No se mienta a sí mismo, porque es solo una actuación lo que está teniendo. Fingiendo una obediencia, fingiendo una vida de piedad, fingiendo, tomando su papel en el asunto sin una vida de verdad. Por eso dije que la vida era contundente, la verdad es contundente. Y el arrepentimiento, dijimos, es visible. Es visible. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Algún aporte? Yo veo a Alejandra así como que ella quiere decir algo. ¿Quiere soltar un reino? ¿No quiere soltar Solo hablamos de arrepentimiento y no de remordimiento, ¿verdad? Claro que sí, hablamos de los dos. Estaba mezclado, estaba todo mezclado. Estaba poniendo los dos ejemplos. Una persona que no tiene arrepentimiento no va a traer cambio, resumiendo. Una persona que no tiene arrepentimiento lo único que va a hacer es actuar. Y hablamos de las actuaciones. ¿Se acuerdan? Que puse lo de las actuaciones y pusimos ejemplos de los actores en el Evangelio, como lo fue Ananías y Zafira, ¿verdad? Que ellos actuaban de generosos, pero no había generosidad en ellos, solo querían ser vistos, como los fariseos, que simulaban una obediencia y un celo por las cosas del Señor, pero en realidad lo que estaban buscando era que no se les quitara el puesto. Por eso le peleaban tanto a Jesús. No era porque realmente les importara el pueblo, o porque les importara realmente que el pueblo siguiera o estuviese rendido al Señor, sino ellos no querían perder su posición y querían seguir siendo vistos con la misma autoridad, y Jesús les tiraba abajo todo eso. Hablamos de que el remordimiento identifica las cosas, pero no hace nada por cambiarlas. En cambio, el arrepentimiento me hace entender que me estoy dañando, que estoy dañando a otros, y me permite el Espíritu Santo poder trabajar con estas cosas para presentarlas delante del Señor de la manera correcta y poder traer la paz que se requiere en cuanto a ese asunto para poder tener avance en el reino. Es prácticamente eso lo que nosotros estábamos hablando. Dimos ejemplos muy vastos, dimos bastantes ejemplos, bastante cita bíblica que solo pudo haber encontrado los que íbamos mencionando, pero pienso y creo firmemente de que el tema es muy claro, ¿cierto? Entonces usted puede agarrarlo y usted dice, bueno Señor, si todavía tengo ofensa, necesito soltar perdón, porque ya entendí que el perdón no es opcional. Necesito arrepentirme. Bueno, pues entiendo que si peco es una ofensa que tengo delante del Señor y también debo quitarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también debo de arrepentirme, porque no puedo estar jugando o actuando al redimido. Amén. Porque tenemos que tener una vida de verdad. Diga conmigo, una vida de reino, pero de verdad. Por eso el cinto está aquí, porque es lo que sostiene todo. Amén. Damos por terminado el estudio, damos gracias al Señor en este